Bueno, primero, manifestarles que no podemos bajar la guardia, ¿sí? Tenemos que seguir adelante. Evidentemente, este proceso de la pandemia está afectando todas las actividades, ¿no? Y nos está afectando realmente a todos en diversos sentidos, ¿no? Por ello tenemos que, digamos, no, tenemos que estar preparados, ¿no? Y no bajar la guardia, como les digo. Y digamos, este estudio, digamos, esta especialización de alguna manera se constituye, digamos, en un espacio, digamos, para también distraernos, ¿no? Aprendiendo también uno se distrae y no estamos preocupándonos, digamos, de todo lo que podemos estar observando a nuestro alrededor. Entonces, yo les deseo lo mejor siempre y esperamos que podamos trabajar así con el mismo entusiasmo y con la misma motivación. Voy a pedir a todos los que, digamos, tienen prendidos sus audios que lo apaguen, por favor. Hagamos ese esfuerzo, apagamos los audios y cuando se necesite, digamos, vuestra participación, vamos a aprenderlos, ¿ok? El día de hoy tenemos una clase, a ver, interesante. Vamos a enfatizar el desarrollo de los enfoques que, digamos, eh, pintan a toda la educación básica alternativa, ¿ok? Y vamos a enfatizar uno de ellos, ya, el día de hoy. Pero previamente a esto, vamos a ir escuchando, ¿no? Vamos a recordar la anterior sesión. A ver, ¿qué habíamos trabajado en la anterior sesión? Sería bueno, digamos, recordar para que articulemos, digamos, lo que estamos haciendo con la clase anterior. No sé si podemos colocar en el chat cuáles fueron, digamos, las temáticas que hemos enfatizado en la anterior sesión. A ver, ¿qué nos dicen? Escribamos en el chat. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué hemos trabajado? Buenas tardes, Said. Buenas tardes, Luis Alberto, Magali, Alexander, Carlos, Miguel, todos. Ah, muy bien, Elvis. La naturaleza formativa de la modalidad. Y trabajamos, digamos, en grupo, es cierto, hemos hecho un análisis de una institución de EVA, en realidad ha sido, digamos, digamos, un primer acercamiento a la Escuela de Educación Básica Alternativa. Hemos hablado del sentido de la modalidad, ok, hemos analizado un caso, es cierto, una realidad, y luego con ustedes vamos a ir a seguir analizando otro tipo de casos. Ya, muy bien, me parece bien, es cierto, la anterior sesión, digamos, enfatizamos a partir de un caso, ¿no? Que hemos ido identificando el problema central, los factores que contribuyen a este problema. Y por otro lado, también he socializado con ustedes, digamos, para ir cerrando las exposiciones en relación al proyecto educativo nacional, ¿no es cierto? Yo les he pedido que ustedes elaboren una historieta y yo les he propuesto ahí una historieta respecto al marco nacional de cualificaciones, ¿no? Una historieta que elaboré con el propósito de que les sirva a ustedes como un recurso para seguir empapándose y no se olviden el tema del marco nacional de cualificaciones. Es decir, ahora en nuestro verbo, en nuestro lenguaje, porque somos, digamos, personas que nos estamos formando para la educación básica alternativa, tenemos que manejar sobre el proyecto educativo nacional, que es un gorro fundamental, digamos, que orienta la educación. Sabemos que se está actualizando, se ha actualizado el PEN como tal, no ha sido una construcción nueva, por el contrario, se ha actualizado, pero está orientado, digamos, a la centralidad de la persona, garantiza trayectorias educativas, la continuidad educativa es fundamental, y digamos, eso es el core, el lado fundamental del proyecto educativo nacional. Por otro lado, otro instrumento que tenemos que manejar es el marco nacional de cualificaciones. Hemos dicho que el marco nacional de cualificaciones nos va a permitir tender puentes entre la educación y el trabajo, ¿sí? Entre el sector de educación y el trabajo. Es decir, toda una vida necesitamos todavía formarnos, ¿no? Porque desde un enfoque de competencias, el conocimiento, digamos, vence y necesitamos seguir formándonos de manera permanente. Hay una formación continua. Y también la demanda laboral, la demanda de trabajo requiere nuevas competencias, ¿no? Como por ejemplo hoy en día se demanda las competencias más de tecnologías de la información. Les cuento que, por ejemplo, hay una carencia hoy en día de especialistas en tecnologías de la información. Miren, qué increíble, ¿no? Yo, digamos, estoy
tengo yo un trabajo en el Ministerio de Trabajo, ahí desarrollo una actividad y que tiene que ver con el marco nacional también de cualificaciones, y se requiere especialistas, por ejemplo, en tecnologías de la información, ¿sí? Y no hay, están agotados. ¿Por qué? Porque ya los tienen capturados de distintas instituciones y ganan muy bien. Entonces, fíjense que desde el marco nacional de cualificaciones, lo que tenemos que ir identificando son cuáles son aquellas competencias que se necesitan en el futuro, cuáles son aquellas competencias o cualificaciones que necesitan los sectores productivos, turismo, todos los sectores, para que en función de esas demandas de competencias o de esas demandas de cualificaciones, la educación pueda, digamos, desarrollar un programa formativo, una especialización. Es decir, todos los programas formativos, todas las especializaciones, los diplomados, maestrías, etcétera, tienen que responder a la necesidad y demanda laboral, ¿sí? Porque nos estamos preparando de alguna manera para insertarnos en el trabajo, para desenvolvernos en la vida, ¿no? Entonces, eso es fundamental, digamos, desde el marco nacional de cualificaciones, ¿no? Entonces, son las dos herramientas, el PEN al 2036 y el marco nacional de cualificaciones, los dos instrumentos y herramientas que nos van a servir. Ahora, como un gorro mayor, a estas dos herramientas, está la política nacional de competitividad y productividad. Nuevamente voy a repetir, está la política nacional de competitividad y productividad. Y ahí está el OP, digamos, el OP2, que es el objetivo, digamos, prioritario 2, OP2. El objetivo tiene que ver con desarrollar el capital humano. Entonces, digamos, esta es una política y tiene un plan, y en el marco de esa política, ¿no? En ese del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, se está armando pues este marco nacional de cualificaciones, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ir hablando un poco más sobre eso, porque desde la perspectiva, digamos, de la modalidad de la EVA, necesitamos conocer ese gorro, ese contexto que nos orienta y nos ubica, digamos, en las actividades que nosotros estamos haciendo. Bien, para el día de hoy hay algunas exposiciones, ahí me han ido comentando algunas personas que nuestros expositores el día de hoy me parece que en algunos casos no van a estar, pero quiero preguntar, ¿está Lita Diana Wilca, por favor, aquí? Y Percy Mamani. ¿Sí? Lita Diana Wilca, ¿estás ahí? Percy Mamani, ¿estás ahí? A ver, está Edwin Vilavila, está Edwin Vilavila. Berenice Gilaja, ¿está ahí? Sí, profesor. Berenice. Hola, Berenice. Muy bien, me parece que no está Lita. Miren, yo les quiero comentar lo siguiente. A ver, nosotros hemos hecho una programación de exposiciones y las personas en realidad que por múltiples factores que en realidad está bien, o sea, se puede, digamos, comprender, evidentemente cuando se manifiesta, ¿no es cierto? Se indica que no se va a poder por alguna razón, ¿no es cierto? Yo tengo que tener conocimiento. Quien tiene que tener conocimiento es el profesor, el que está facilitando, ¿no es cierto? Y a mí me tienen que comunicar, si es que no van a poder participar, me tienen que comunicar. Algunos por casualidad de repente no han asistido a la anterior sesión, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer responsablemente? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que chequear el video, pues, el video. Y entonces en el video, en la parte final, yo explico quiénes tienen que exponer la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser también responsables. Un especialista, digamos, de la EVA, una persona que quiere ser especialista de esta modalidad, tiene que desarrollar ciertos valores, como la responsabilidad. Eso es fundamental, ¿ok? Entonces yo les quiero pedir, independientemente de lo que haya sucedido, no hay ningún problema, hemos dicho que vamos a desarrollar una evaluación formativa, no es una evaluación sumativa, vamos a evaluar la formación, la participación interesa, si es crítica, si es creativa, si la responsabilidad, que es parte, digamos, de la formación. Entonces, eso es importante, hay que comunicarnos, hay que dialogar, eso es fundamental. Entonces, me parece que no está Lita, no está Percy, después conversaremos con ellos, ya habrá un momento para ver cómo se puede, digamos,
digamos, no sé, reprogramar, pero ya en realidad esta lectura ya no la vamos a poder trabajar porque ya estamos desarrollando otras actividades, ¿me dejo entender? Igual Edward Vilavil. Entonces, Berenice, estás ahí, ¿verdad? Sí, profesor. Berenice, entonces, me parece bien. Si tú vas a, Edwin, a ver, nuevamente, Edwin Vilavila, ¿está ahí? Me parece que no, no hay problema, Berenice. Entonces tú vas a comentar, digamos, esos elementos conceptuales sobre la definición de la EPJA, ¿no? Porque más allá, digamos, o sea, el comentario implica haber leído, digamos, también la lectura. Entonces, vamos a tener ese espacio en un momento, Berenice, ¿ok? En un momento para que tú nos comentes desde tu lectura y desde tu, digamos, experiencia, ¿qué te pareció, digamos, esta lectura? Entonces, esa es la recomendación que quiero hacer a todos. Si por alguna razón hay alguna dificultad, ¿no? Que no nos permite, digamos, desarrollar la exposición, siempre me tienen que comunicar de tal manera que podamos ir reprogramando cuando sea conveniente. Berenice, entonces, a ver, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de estos elementos conceptuales sobre la definición de la EPJA? A ver, te dejo en el uso de la palabra. Tenemos máximo, Berenice, solo tenemos 5 minutos, o sea, no podemos hablar más todavía. Berenice, no sé si nos puedes tú comentar, porque en realidad no vas a hacer ninguna presentación. Tu nombre, más bien tu rol es comentar sobre esta parte. Sí, profesor. ¿Puedes prender, por favor, tu cámara? Si te voy a agradecer. Un momentito, profesor, voy a conectar el cargador de la computadora, disculpen un rato. A ver, no hay ningún problema. Entonces, como yo les decía, a ver, mientras Berenice se va preparando, he tenido, digamos, la posibilidad de ir revisando el Padlet y veo que algunos, de manera muy creativa, han ido elaborando sus historietas. Me parece bacán, ¿sí? Les quiero, digamos, anticipar que nosotros estamos aprendiendo a elaborar algunas formas de aprendizaje y de repente muchos de ustedes ya lo manejan, ¿ok? Elaborar historietas nos hace retener, nos hace memorizar también los aprendizajes, porque tú le dedicas un tiempo jugando a modo de dibujar, a modo de diseñar, graficar, desarrollamos distintas competencias. Entonces, vamos a trabajar historietas, vamos a trabajar podcast, ¿no? El podcast es fundamental, audios, entonces, y así como estos, vamos a ser organizadores visuales, etcétera. Entonces, yo quiero comentarles que al revisar, digamos, las historietas, he visto que ustedes sintetizan muy bien el tema del proyecto educativo nacional. Algunos han centrado su atención en la visión, ¿sí? En un diálogo sobre respecto a la visión. Otros han hecho una especie de historieta como un diagnóstico para cuestionar, digamos, el proyecto educativo, si es que ha logrado sus propósitos. Hay diversas historietas. Yo les invito a todos ustedes a leer, por favor, las historietas. Hay unas historietas maravillosas que nos van a servir de referente para seguir al proyecto educativo nacional. Bacán. ¿Estás ya ahí, Berenice, por favor? Tú me indicas, ¿ok? Sí, profesor. Ok, Berenice, a ver, vamos. Si puedes prender ahí tu cámara, no hay problema. ¿Qué tal, Berenice? Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos los colegas, ¿no? Bueno, en esta ocasión me ha tocado comentar sobre los elementos conceptuales, sobre la definición de la EPA. Ya sabemos que es la educación para jóvenes y adultos, ¿no? Bueno, algo interesado, ¿no? En lo que yo he podido leer, sobre todo este texto, que nos habla más que todo de los aprendizajes formales, no formales e informales, ¿no? La educación, sabemos la importancia de la educación de nuestros jóvenes y de nuestras personas mayores, bueno, de los adultos, que quizá por alguna razón no han podido concluir sus estudios, ¿no? Y que se dedicaron por temas económicos al trabajo, y lo dejaron, ¿no? En este texto nos habla de la importancia y de la gran capacidad que tienen ellos, y que mediante diferentes aspectos ellos pueden quizá volver a retomar, ¿no? Esta educación, y
pero teniendo claro un gran apoyo de los docentes que trabajan en este nivel. Ellos nos habla también en este texto de que los estudiantes de este nivel son personas, no por el hecho de que se dediquen solamente al trabajo, nosotros a veces pensamos que son personas que no tienen capacidad, ¿no? Pero es a lo contrario. Ellos tienen una gran capacidad que los docentes de ese nivel debemos de aprovechar, ¿no? Hay varios logros que quizá nosotros el docente de EVA, ¿no? En este caso, da y solamente a veces es un mero dictador, ¿no? Pero no es así. Estos estudiantes no esperan eso. Ya por el hecho de que trabajan, ellos esperan a que el docente pueda agrandar sus ideas, ¿no? No solamente dar conocimientos, sino ayudarle quizá a mejorar el negocio que tienen, a crear nuevas expectativas, ¿no? Eh, Luego también este texto nos habla de que la parte de este personaje dice, el protagonista de todo este proceso educativo, ¿no? Es el ser humano. También hay una parte donde nos habla sobre que tenemos que la importancia de cómo comenzar ese tipo de educación, ¿no? No necesariamente, bueno, nos dan pautas, no comenzar por una alfabetización, no necesariamente de esa forma, ¿no? Nos indica también de que puede ser de acuerdo al nivel el que tenga el estudiante en este aspecto. Luego nos dice también las personas consideradas como adultas por la sociedad a la que pertenecen desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les dan una nueva orientación, es lo que les indicaba, ¿no? Nosotros tenemos que fortalecer eso es lo que ellos esperan de nosotros. Luego también nos indica que el EPJA mejora las competencias técnicas y profesionales y les da una mejor orientación en cuanto a los propósitos que tienen. Luego nos hablan de que si bien esas personas no han tomado quizá una educación formal, por un aspecto económico, ellos esperan, como les decía, no ser unos meros receptores de conocimiento, sino quizá agrandar este esfuerzo que ellos hacen, ¿no? Por volver a un aula, quizá, ¿no? No solamente para hacer tareas, ¿no? Sino ellos esperan a que haya una persona que los ayude a crecer en sus negocios, etcétera, ¿no? En cuanto a su economía. Muy bien, Berenice. Sí. Muy bien, yo te agradezco, en realidad ya es el tiempo que está establecido. Te agradezco, si deseas puedes apagar, no hay ningún problema tu cámara. Muy bien, tú digamos, nos has ubicado en el tema de la EPJA, de esa educación para jóvenes y adultos, que es, digamos, una de las propuestas que plantea, digamos, César Picón, y que se refleja, bueno, no como la EPJA, pero se refleja en el nuevo proyecto, en el proyecto educativo nacional al 2036, porque, digamos, en el marco de la definición que tiene la EPJA, está orientado, digamos, a la persona, o sea, la centralidad de la persona que ya desde el PEN se viene anunciando, lo ha, digamos, promovido siempre este movimiento, ¿no? Este movimiento que se organizó entre distintos líderes educativos respecto a la EPJA, ¿no? Entonces, el PEN, de alguna manera, recoge parte de los planteamientos de César Picón,
y de todos los estudiosos, ¿no? de la educación, ¿no? Por eso el enfoque del PEN está centrada en la persona, y en el caso, digamos, de la EVA, lo que queremos es garantizar la continuidad educativa, que desde la EPJA, ¿no? Lo que siempre se ha promovido es la centralidad en la persona, y esto ha sido, digamos, recuperado por el PEN, por el Proyecto Educativo Nacional, y ese es el enfoque, la centralidad en la persona, en el sujeto. Pero también, por otro lado, les decía, lo que se quiere es garantizar la continuidad educativa. La continuidad educativa, ¿ya? La continuidad, ahora sí me escuchas, Eva, ¿verdad? La continuidad educativa. Entonces, eso de la continuidad es fundamental, porque si bien en la EPJA se habla de la continuidad educativa, en la EPJA, en el proyecto educativo nacional se habla de las trayectorias educativas. Fíjense, digamos, en la propuesta de César Picón en la EPJA se habla de la continuidad educativa, es decir, las personas no deben quedarse ahí, no deben estar estáticos, deben ser dinámicos y deben seguir aprendiendo, ¿no es cierto? A esos, digamos, desde el proyecto educativo nacional se le denominó las trayectorias educativas. Quiere decir que las personas tienen que educarse, digamos, a nivel formal, y digamos, uno de los goles, una de las cuestiones fundamentales hoy en día, por ejemplo, para la alfabetización, lo que llamamos PASE, de ese programa de alfabetización y continuidad educativa, el PASE, es la matrícula. Antes, digamos, la alfabetización no se desarrollaba con procesos de matrícula, ¿sí? Antes la alfabetización se pensaba que solamente teníamos que fortalecer las competencias de cálculo matemático y lectoescritura. Eso era la alfabetización hace algunos años. Pero hoy en día la alfabetización trasciende la lectoescritura y el cálculo matemático. Ahora, por ejemplo, desde la EVA, nosotros desde la educación básica alternativa trabajamos 29 competencias. 29 competencias tiene la educación básica alternativa, 29. Y de las 29 competencias que tiene la educación básica alternativa, 7 de las competencias son transversales. Entonces, imagínense todas las competencias que ahora se tiene que trabajar en alfabetización, digamos, en el PASE, en este programa de alfabetización y continuidad educativa, que básicamente corresponde al primer ciclo, ¿no? Perdón. Entonces, y además en la EVA, ¿no? Tenemos que ir desarrollando un conjunto de competencias. Entonces, ese es, digamos, desde el nuevo programa curricular, el giro que se da al tema de la alfabetización. Y todo eso se da producto, digamos, de estas discusiones que se plantea en este texto de César Picón, que no hemos terminado, digamos, de trabajar este texto de César Picón. Hay bastantes lecturas, hay 2 tomos, es prácticamente un libro grandazo, y vamos a tratar de leerlo todos los 2 tomos en lo posible, ¿ok? Sobre este particular, no sé si alguien tiene, digamos, algún comentario para continuar con el desarrollo de la clase. Si alguien tiene algún comentario de lo que estamos hablando, este es el momento, ¿sí? Si desean hablar, yo les voy a pedir que escriban, por favor, en el chat, yo quiero opinar, ¿sí? Y si algunos quieren prender el micro, también indican, yo quiero participar, ¿ok? Entonces vamos a continuar con el desarrollo de la actividad. Yo voy a ir llamando ahora en el desarrollo de la actividad. Ya habíamos comentado sobre las historietas. Hoy vamos a desarrollar la sesión número 6, y esta está asociada a los enfoques de la educación básica alternativa. Entonces, digamos, la competencia que esperamos durante este proceso es analizar y comprender el sentido y el aprendizaje de la educación de adultos. Ahí está el enfoque. La idea es, digamos, como aprendizajes esperados de este segundo módulo, es comprender el contexto, perspectivas de la educación de los jóvenes y adultos. Por eso estamos, digamos, estudiando el PEN, el Marco Nacional de Cualificaciones, y seguimos leyendo este texto de César Picón. Y también como aprendizajes esperados necesitamos apropiarnos de estos aplicativos de las TIC para el fortalecimiento de nuestro rol formativo. El día de hoy lo que esperamos es participación crítica y la interacción, eso es fundamental en todas las sesiones. Vamos a reflexionar críticamente sobre los enfoques de la EVA y vamos a seguir utilizando algunos aplicativos. A ver, no voy a, digamos,
utilizar el Mentimeter por esta vez, pero les hago la siguiente pregunta a ustedes. A ver, antes de llamarnos, digamos algunos, ¿qué enfoque se debe asumir para orientar la EVA? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, esa es la pregunta. Me van a decir qué enfoque y por qué. ¿Ok? A ver, aquí abrimos la participación porque si no, esto va a ser un monólogo. ¿Ok? Entonces yo les quiero pedir a ustedes que me digan cuáles son esos enfoques que se debe asumir para orientar la educación básica alternativa. A ver, ¿quién desea participar? A ver, con toda la confianza, sin temores, ¿cuáles son esos enfoques? No nos olvidemos, digamos, para un poco ayudarlos ahí proponiendo los enfoques son los lentes con el cual miramos la realidad. Es decir, un enfoque es el lente con el cual tú observas la realidad. Por eso los lentes te enfocan, ¿sí? Te dan mayor claridad. Con un lente tú puedes mirar mejor, te dan claridad. Por eso el enfoque es un paradigma. El enfoque, digamos, es un nuevo modelo, ¿sí? Entonces, son lentes con el cual miramos la realidad. Entonces, ¿cuáles son esos enfoques que se deben asumir para orientar la educación básica alternativa? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuáles son esos enfoques? ¿Están ahí? Ok, voy a yo a invitar a ver la participación de algunos de ustedes, ¿sí? ¿Estás ahí, Arlita? Arlita, ¿estás ahí? Arlita. Fanny Flores, ¿está? Fanny. Uy, estamos un poco callados, ¿sí? Está Lucero, Francisco. Profesor. A ver, Mónica Paredes. Sí, profesor, buenas tardes. A ver, hola Mónica, ¿cómo estás? Bien, profesor, muchas gracias. Saludos a los compañeros. Uno de los enfoques sería el que estamos en estos momentos, todos, la educación peruana está trabajando con lo que es el constructivismo ¿no? Y entonces, y lo estamos aplicando. Ok. O sea, desde tu perspectiva, digamos, el constructivismo debe ser un enfoque que se debe asumir. Ah, excelente, ya. Para Suelen, por ejemplo, está el enfoque de derechos, que me parece bien, Suelen, claro, el derecho a la educación. Es decir, no puede ser que el analfabetismo, por ejemplo, el programa de analfabetismo sea un programa, pues como tal, temporal, no, es un derecho la educación. Eh, Interesante el enfoque que planteas también, Suelen, el inclusivo y el de atención a la diversidad. Claro, tú estás, digamos, asociando estos enfoques a los enfoques transversales del currículo nacional, ¿verdad? Me parece bien. Orfilia nos habla del enfoque de la excelencia orientado al bien común, la interculturalidad, la equidad de género, Carlos, ok, Elvis, inclusivo y equidad, excelente, muy bien. A ver, pero además, digamos, de estos enfoques, que son, digamos, del currículo nacional, son enfoques para poder atender la EVA, independientemente, digamos, puede haber otros enfoques. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué otros enfoques deberíamos promover? Me parece interesante lo que tú dices, Mónica, es decir, como un gorro general, el constructivismo, ok. Los estudiantes tienen que construir su propio conocimiento. Ok, a ver, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, muy bien, Arlita, el enfoque intercultural, justo te estaba invitando a ti, mi querida Arlita. A ver, ¿alguien más se anima, digamos, a ver, ¿qué dices tú, Ángela Gutiérrez? ¿Estás ahí? Sí, buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Claro, Ángela, por supuesto. ¿Qué me puedes decir? ¿Cuáles son esos enfoques que debemos de ir trabajando para la EVA? Desde tu, Bueno, digamos, experiencia, ¿cuál consideras que son esos enfoques? de hecho, Además de los que ya se dijo, ¿no? No, sí. De hecho, estoy de acuerdo con lo que ya se dijo y también, bueno, podría mencionar el enfoque inclusivo, porque definitivamente, más aún en lo que es, asumo, ¿no? Bueno, para mí este tema de la educación básica alternativa es nuevo, por eso me he puesto el curso para tratar de conocerlo más,
De hecho, también asumo que debe haber un tipo de educación inclusiva porque no todos tienen las mismas capacidades para enfrentar un determinado conocimiento. Entonces, porque muchas de las personas que estudiarán en EVA serán personas que trabajan, serán personas que tienen una complicación más, o sea, desde un aspecto económico, un aspecto social, desde un aspecto interactivo. O sea, pienso yo de que eso genera que hay que tener que ser inclusivos. No podríamos tratar de una misma manera a las personas que tienen diferentes modos de vida, ¿no? Entonces, pienso que completamente tiene que ser inclusivo, ¿no? Muy bien, Ángela. Ángela, me parece interesante lo que dices, pero mire, digamos, tomando en consideración lo que hablas, el enfoque inclusivo atiende a las personas vulnerables, digamos, ese es, digamos, su propósito. Y una persona vulnerable es un adulto mayor que, digamos, no ha tenido las oportunidades de estudiar y me parece bien que tú, digamos, desde esa perspectiva lo ubiques. Raquel, ¿estás ahí, Raquel Margarita? ¿Sí? Raquel, ¿me escuchas? Sí, profesor Edwin. Hola Raquel, ¿me puedes decir desde tu perspectiva qué enfoques necesitamos asumir en la EVA? El enfoque inclusivo, el que ya me antecedió la colega, creo yo que es muy interesante por las características del estudiante adulto, profesor. Excelente, ok, el enfoque inclusivo. Diana, ¿tú qué opinas? Diana Beatriz. ¿Estás ahí, Diana? Sí, sí, profesor. Buenas tardes Hola, Diana, con todos. ¿cómo estás? Ajá. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dijo la colega anterior, el inclusivo, pero también podría tomar en cuenta el de la formación y el constructivo, ¿no? Ya. Que va a ayudar un poco al desarrollo como personas en todos los estudiantes del EVA, ¿no? Ok, muy bien, gracias Diana. Fidel, ¿estás ahí? ¿Qué opinas tú, Fidel? Fidel Correa. Hola, Fidel. Mi opinión es la siguiente. Yo pienso que el enfoque de equidad es un enfoque muy importante para el tema de la educación en los adultos. Porque a pesar de todo, tendremos también en edades diferentes y géneros distintos. Y creo que para todos la educación debe ser igual para todos, ¿no? Y el trato también, ¿no? En ese aspecto pienso que debe haber un soporte socioemocional tanto para ambos, igualito una enseñanza específica también para cada uno de ellos, a pesar de que debemos tener un currículum diferenciado, ¿no? Claro, muy bien, gracias. Renato, ¿estás ahí, Villarreal? Profesor Erwin, disculpe, es mi sobrinito, sino que como yo tengo problemas estoy con el celular y la computadora, profesor, no te preocupes. ¿Cómo te llamas? Yo soy Raquel, profesor, y mi sobrinito compartimos la computadora. Ok, no te preocupes, no hay ningún problema. Bueno, ustedes ya lo han ido, digamos, mencionando y me parece bien. Yo voy a ir llamando siempre para ver si están ahí, ¿no es cierto? El tema, digamos, de la educación por medios sincrónicos está trayendo como consecuencia, digamos, el estar conectados a nivel, digamos, tecnológico, pero no hay una conexión, digamos, o interacción con el docente. Entonces, eso es lo que está sucediendo en la educación básica, pero increíblemente también está sucediendo en este tipo, digamos, de cursos. Por eso voy a tener que llamar, me gusta escucharlos, voy a estar llamándoles a cada uno de ustedes cuando sea necesario. Yo les quiero comentar lo siguiente, ¿no? Respecto a los enfoques, porque me parece interesante. A ver, uno de los enfoques claves que tiene que ver es el intersectorial. Fíjense. Este es un enfoque que nosotros tenemos que ir promoviendo desde la EVA. Cuando digo promover, ustedes son, digamos, el batallón de maestros que tiene que ir promoviendo este enfoque intersectorial. No podemos atender la educación básica alternativa solo desde el sector de educación. No se puede, pues. Porque yo tengo que pensar en ese adulto que trabaja. Y si trabaja, tengo que mirar otros sectores. Entonces, tengo que promover un enfoque intersectorial, la cooperación, ¿no?
lo interinstitucional. Eso es importante. Entonces, yo no educo solamente para la vida, digamos que ese es uno de los propósitos principales. Educamos para la vida, digamos, para que este adulto o este adulto mayor o este joven desarrolle un plan de vida, sino también educamos para que pueda emprender. Educamos también para el trabajo, para fortalecer sus competencias, para desenvolverse en la vida y a nivel laboral. Por lo tanto, el enfoque intersectorial es fundamental como un, digamos, enfoque que tiene que articular todo el proceso de la educación básica alternativa. Entonces, como docentes, nosotros no podemos centrar nuestra atención solo en mirar el sector de educación, no, hay otros sectores que tenemos que mirar, sector turismo, de repente ahí está trabajando uno de los jóvenes, sector construcción, sector de inclusión, no sé, hay distintos sectores, ¿verdad? Por otro lado, lo han dicho muchos de ustedes, Fidel lo ha ido, digamos, complementando, el enfoque de igualdad de género. Es igualdad de género, ¿ok? Porque lo que queremos son iguales oportunidades tanto para el varón como también para la mujer, ¿sí? Tenemos que superar esa desigualdad. Increíblemente, de acuerdo a las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito rural, existe más mujeres que en realidad no acceden, digamos, a la educación, por múltiples razones que ustedes conocen. El machismo a veces es cultural, pero en realidad existe una desigualdad entre la mujer y el varón. Entonces, esas relaciones que son asimétricas, tenemos que ir modificándolas. Tenemos que erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, también contra el varón, porque cuando decimos violencia basada en género, no solo nos referimos a la violencia contra la mujer, sino también contra el varón, ¿ok? Pero digamos, evidentemente, la violencia contra la mujer es alta, ¿no es cierto? Somos un país bastante violento en la familia y tenemos que seguir trabajando este enfoque que ustedes lo han mencionado. Esto es algo que ustedes no lo mencionaron, pero a mí me hubiese gustado escucharlo, el enfoque intergeneracional. Porque en EVA, nosotros trabajamos no solo con jóvenes, trabajamos con adultos mayores. Y cuando yo digo adulto, muchas veces ese adulto puede tener un pensamiento distinto a otro adulto. O sea, hay, digamos, una relación intergeneracional. Lo intergeneracional es importante, ¿ok? Me parece interesante lo que, digamos, ustedes están planteando, ese enfoque permite dar soluciones a problemas. Muy bien, Fidel, claro, cuando es articulado, digamos, nosotros desde una mirada de servicio orientado, digamos, a agregar valor, porque más adelante vamos a hablar del tema de cómo agregar valor al servicio que desarrollamos, todo tiene que confluir, pues, ¿no es cierto? Todos los sectores tienen que confluir en el servicio a quién, al ciudadano. En este caso, en la EVA, en el servicio a ese adulto, a ese joven o a ese adulto mayor. Todos los sectores tienen que confluir para que el servicio le llegue a ese ciudadano de manera integral. Entonces, lo intergeneracional es fundamental, digamos, para poder establecer el consenso, porque muchas veces no hay consenso entre un joven y un adulto, o entre un joven y un adulto mayor, ¿no? Porque venimos, desde distintas experiencias, de distintos contextos, entonces hay la necesidad del diálogo intergeneracional, ¿sí? Eso es fundamental, digamos, para poder trabajar en la educación básica alternativa. Yo me nutro de la experiencia del adulto y del adulto mayor y mi ímpetu, ¿no es cierto? Mi dinamismo también le contagio al adulto. Digamos que eso es clave desde esta mirada, digamos, intergeneracional, ¿ok? Si alguien va a participar, no hay ningún problema, yo les voy a pedir que me escriban siempre en el chat, ¿ok? Y por otro lado, miren, estamos hablando de las trayectorias educativas. Este es un enfoque clave en la EVA. ¿Por qué trayectorias educativas? Les hablaba de la alfabetización, entonces no basta, digamos, que nuestros adultos mayores escriban y, digamos, resuelvan problemas matemáticos simples. No basta, no es suficiente. Tenemos que garantizar una trayectoria educativa. Si este adulto mayor que ha ingresado a la EVA desde la alfabetización, si ingresó a la EVA, entonces esta persona necesita transitar
necesita transitar, fíjense, de un nivel a otro nivel. No puede quedarse solo en el ciclo inicial. Tiene que transitar al ciclo intermedio y nuevamente transitar al ciclo avanzado. La idea es que termine pues su educación básica, ¿ok? Termine. Y si desea puede seguir estudiando algo técnico productivo. Es decir, lograr, digamos, esas trayectorias educativas es fundamental desde la EVA. Eso es algo que nosotros llevamos en la sangre. Todos los profesores de la EVA apuntamos a esas trayectorias educativas. No basta que solo lea, no basta que solo escriba. Tenemos que seguir promoviendo trayectorias educativas en nuestros adultos y adultos mayores. Por eso que está centrado en la persona, como dice el proyecto educativo nacional, y el aprendizaje es a lo largo de toda la vida. La experiencia de aprender se va a dar durante todo el ciclo de vida y los distintos espacios en los que desarrollamos nuestras vidas. Entonces, eso es clave, el enfoque de las trayectorias educativas. Por otro lado, ustedes han mencionado el enfoque de derechos humanos. Entonces, el enfoque de derecho, primero, la educación es un derecho, ¿ok? Y desde esa perspectiva, todas las personas estamos, digamos, llamados a formarnos, a educarnos. Porque imagínate, un adulto educado ayuda a su nieto, a su hijo, a, digamos, desarrollarse. Eso es fundamental. Por eso hay un derecho, hay un reconocimiento, como dice aquí, de igual dignidad para todos. Y todos tenemos ese derecho, digamos, a educarnos. El enfoque intercultural, ustedes lo han planteado. Acá no está, digamos, el enfoque inclusivo, pero me parece bien el aporte que ustedes han mencionado. El enfoque intercultural es clave porque nosotros estamos viviendo en una sociedad, digamos, de diversidad cultural. Entonces, en esta sociedad de diversidad cultural, que es nuestro país, que tiene, digamos, 3 regiones, ¿no? Y además pueblos originarios, ahorita vamos a ir hablando un poco, hay la necesidad de trabajar el enfoque intercultural para, digamos, construir una sociedad que valora la diversidad. Muchas veces la diversidad ha sido, digamos, reconocida como un problema y no como una potencialidad. Por eso muchas autoridades han querido homogenizar, digamos, la educación en el país. Y no podemos homogenizar porque en realidad debemos atender de manera heterogénea y tenemos que responder a la diversidad. Por eso que desde la interculturalidad se cuestiona todo tipo de discriminación desde la EVA, ¿no? Estos son los 6 enfoques que se promueve. Yo sé que además de estos hay muchos más que tienen que ver, digamos, con el enfoque inclusivo, ¿no? El enfoque de la excelencia. Claro, esos son enfoques del currículo nacional, pero digamos, estos son los enfoques en síntesis que debemos de priorizar para la educación básica alternativa. Ok, a ver, ¿qué les parece respecto a estos enfoques? ¿Qué enfoque consideran que es el más importante? O todos son importantes, pero ¿con cuál de estos enfoques ustedes iniciarían, digamos, para una formación en una educación básica alternativa? ¿Qué opinan? A ver, vamos a ir preguntando. A ver, ¿estás ahí, Leonor? Leonor, ¿estás ahí, Leonor? Leonor Choque, hola. Sí, profesor, estoy aquí. ¿Me escucha? Hola, Leonor, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos bien, gracias, muy bien. profesor. Dígame usted, profesor. ¿Qué opinas acerca de estos enfoques de la educación? ¿Cuál es tu perspectiva, Leonor? Bueno, viéndolo, me parece muy bien, profesor. Bueno, yo empezaría y creo con lo que es de igualdad de género, profesor. ¿Ya? Sí, en lo que es de educación alternativa, no, básica alternativa, porque muchas veces también, pues, como vemos en la actualidad, mayormente están siempre los varones, ¿no? Y siempre quedaban también las mujeres de todas las edades, los que no han podido concluir su educación secundaria. Eso sería... O sea, desde tu perspectiva, el enfoque de igualdad de género es, digamos, desde ahí sí, profesor. Muy bien, excelente. ¿Estás ahí, Yankee? ¿Sí? G. Yankee, ahí dice. ¿Estás ahí? ¿Me puedes, puedes abrir tu micro? A ver, vamos ahí. Sí, profesor, le escucho. A ver, coméntanos acerca de estos enfoques. ¿Qué te parece estos enfoques de la EVA?
Bueno, respecto a los enfoques de la EVA, el que yo también resaltaría sería el de igualdad de género. Igualdad de género. Porque vemos, ¿no? En la actualidad siempre las mujeres, sobre todo, pierden oportunidades en sus estudios, sobre todo las mujeres, me refiero a que cuando de repente quedan en estado de gestación, ya es una limitante para ellas, para toda mujer. Entonces, yo pienso que viéndolo de ese lado deberían de, bueno, tener una oportunidad más ellas, ¿no? Porque finalmente ellas tienen que, o sea, la misma mujer tiene que esforzarse así, y no hay apoyo tal vez por parte del mismo, bueno, del mismo ministerio, ¿no? De la misma educación, ahí no hay apoyo para ellos, cada una tiene que salir adelante por su parte. Entonces yo también resaltaría ese enfoque, igualdad de género. Excelente, Gracias, Yanqui, profesor. muchas gracias. Miguel, ¿qué nos quieres compartir? Miguel Juárez, a ver, ¿estás ahí, Miguel? Yanqui, Sí. puedes apagar tu audio, no hay problema. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, claro, por supuesto. Listo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Los 6 enfoques son complementarios, en mi caso, ya que todos son importantes y no excluyentes. Y si me dieran a elegir por cuál iniciar, para poder, ya que en el EVA se presentan estudiantes de diferentes edades, diferentes situaciones, diferentes culturas, sería el intergeneracional, porque siempre hay que darle la importancia que van a compartir un mismo ambiente, una situación determinada, por ende debe haber empatía, comprensión y respeto. Y de esa manera se puede iniciar las clases o las sesiones de forma óptima. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Miguel. ¿Qué opinas, Juan? Juan Esteban, ¿qué tal? Profesor Erwin, buenas tardes, colega, buenas tardes con todos. Sí, como me han antecedido los demás colegas, sí es importante, profesor Erwin, que esté remarcado y resaltado todos estos 4 aspectos, ¿no? Que son muy importantes, porque en nuestro país, pues, presenta diferentes culturas, ¿no? No es diferente estar en Madre de Dios que en Lima, ¿no? Y así, entonces yo pienso de que esto con estas 6 oportunidades que sean así de contenidos transversales y se resalte bastante esto, ¿no? Gracias, Ok, Juan. Ok, o sea, tú por lo que te escucho, estás apuntando más al enfoque intercultural, ¿no? Por la diversidad que tenemos, digamos, en el país. Belver, ¿qué nos comentas tú, Belver? Sí, profesor Erwin, buenas tardes nuevamente con todos y con su persona. El más importante para mí, yo diría que es el intersectorial, en vista de que toda la sociedad es que debe de participar, debe estar involucrada en esta enseñanza prácticamente, ¿no? Que en este caso estamos hablando del EVA. Entonces, el más importante para mí es el intersectorial. Excelente, Belver. Bueno, es interesante, ¿no? Mirar los enfoques, pero hay que... A ver, perdón, ¿con quién tengo el gusto ahí? Con Fidel. Hola, Fidel. Fidel, ¿quieres agregar algo más? ¿Tú qué dices, Fidel? Sí, estaba analizando los 2 enfoques, intersectorial e intergeneracional. Yo pienso que todos los enfoques son importantes, pero ambos los veo complementarios, ¿no? Porque así como buscamos la cooperación de instituciones para un poco reforzar la educación básica alternativa, ellos mismos también deben apuntar de una u otra manera al fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes, ¿no? O sea, deben ser cooperativos para lograr enfatizar, ¿no? el desarrollo de las capacidades y fortalezas de los estudiantes. Y de una u otra manera, siempre la cooperación de otras instituciones va a servir de mucho para el progreso de las comunidades, ¿no? Muy bien, gracias, Fidel. ¿Yo puedo intervenir? Por supuesto, claro que sí. A ver, vamos. ¿Con quién tengo el gusto? Ángela Gutiérrez. Hola, Ángela, ¿qué tal? Bien, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con mis colegas diciendo que los seis enfoques son muy interesantes, pero desde mi punto de vista considero fundamental el enfoque basado en derechos humanos. Ya. ¿Por qué? Porque creo que todo empieza ahí.
en el respeto, como dice claramente ahí, ¿no? El reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos, ¿no? O sea, establece una igualdad y un respeto, y eso engloba todo lo que va a ser lo intersectorial, lo que va a ser lo intergeneracional, lo intercultural, porque desde que si empezamos como seres humanos desde principios y desde el respeto y basado en los derechos humanos, yo creo que el ser humano ya tiene gran parte ganada. Excelente, gracias a Ángela. O sea, es interesante escuchar vuestras opiniones porque esto nos ayuda a aterrizar también los enfoques, ¿no? Porque en realidad a veces, ahorita Jenny, les comento, a veces nosotros manifestamos, pues, la EVA está, digamos, impulsada desde este enfoque, pero no terminamos de entender, digamos, ese enfoque, a qué se refiere y, digamos, cómo, digamos, ese enfoque va a calzar, ¿no? En el desarrollo, digamos, de los programas, de las actividades educativas. Entonces, es importante analizar cada uno de los enfoques. A ver, Jenny, ¿qué deseas, Jenny, complementar, a lo que dicen nuestros colegas? Profesor Ervin, muy buenas tardes, igualmente a todos los colegas. Sí, ¿no? Quiero complementar algo, ¿no? Yo creo que todos los enfoques son muy importantes, ¿no? Pero la colega que me antecedió también, ¿no? Indica que los derechos humanos son muy importantes, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con ello, porque de ahí surge todos los enfoques, los derechos, ¿ya? Porque dentro de los derechos humanos pues, podemos nosotros encontrar, ¿no? El derecho a la educación, a la alimentación, a la vida, a la salud y mucho más, ¿no? Yo creo que de ahí surgen todos los enfoques. Nada más, profesor Ervin. Gracias. Excelente, Jenny. Muchas gracias. A ver, aquí, digamos, hay enfoques que, digamos, vamos a enfatizar su trabajo a nivel de la gestión y a nivel pedagógico. Fíjense, vamos a enfatizar, digamos, el trabajo de alguno de estos enfoques a nivel de la gestión, pero también vamos a enfatizar a nivel pedagógico. Estamos hablando de la modalidad pedagógico. Por ejemplo, un enfoque intersectorial, digamos, debe ir apuntando más a la gestión, ¿sí? A la gestión. Es decir, nuestros, digamos, egresados del EVA deben tener las posibilidades para poder desenvolverse en cualquier ámbito. Y eso tenemos que garantizar, digamos, desde los EVAs. O sea, los EVAs no pueden, digamos, terminar solo con certificar a los estudiantes. No, tiene que haber, digamos, un nivel de articulación de los EVAs con las empresas, con las instituciones, y es algo que, digamos, ha ido, digamos, proyectando la EPJA, ¿no? Entonces, hay enfoques que van a, digamos, tener un énfasis en la gestión, por ejemplo, ¿no? El enfoque de trayectorias educativas también está más asociado, digamos, a la gestión, porque tenemos que, digamos, convencer a este participante, a este estudiante, que pasar de un nivel al otro y seguir, digamos, escalando es fundamental para fortalecer sus competencias y para que se pueda desenvolver en la vida. Hay temas, por ejemplo, o enfoques que vamos a ir trabajando a nivel de pedagógico. El intercultural, por ejemplo, a nivel pedagógico, el intergeneracional, porque en un aula podemos tener distintas, digamos, personas con edades diferentes y necesitamos establecer con ellos el diálogo intergeneracional. Pero como ustedes dicen, el enfoque de derechos es el punto de partida y creo que desde el enfoque de derechos como enfoque transversal también del currículum nos abrimos a los demás enfoques. No son excluyentes, ya lo han dicho muchos de ustedes, estos enfoques son importantes. Hoy vamos a enfatizar uno de ellos, porque no podríamos hablar de todos. Hoy voy a, digamos, enfatizar el trabajo desde el enfoque intercultural, es decir, hoy vamos a trabajar acerca del enfoque intercultural, vamos a aterrizar ahí el enfoque intercultural y me gustaría con ustedes compartir este enfoque. No vamos a mirar, digamos, todos los enfoques, de eso vamos a ir leyendo de manera ya personal y vamos a ir compartiendo con ustedes también algunas lecturas progresivamente. Entonces, entramos al enfoque intercultural que dice construcción de una nueva sociedad que valora la diversidad cultural, cuestiona todo tipo de discriminación desde la EVA. A ver, me gustaría ahí escuchar, pero ahora nos ponemos en modo enfoque intercultural. Nos olvidamos de los demás enfoques
y me gustaría que ustedes me puedan, digamos, comentar qué piensan del enfoque intercultural, ¿no? ¿Por qué debemos de trabajar el enfoque intercultural, digamos, en el país, ¿no? A nivel del sistema educativo, también a nivel de la modalidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser de trabajar, digamos, de este enfoque intercultural? A ver, voy a ir invitando a algunos que no han ido participando. ¿Estás ahí, Ausi? Sí, profesor Erwin, estoy aquí. Hola, Ausi, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Cuál es tu Bien, opinión sobre gracias. este enfoque intercultural, Ausi? Justamente yo también estaba pensando al inicio que era el intercultural. Estaba ¿Qué estabas escribiendo, pensando, pero luego Ausi? pensaba que sí, está muy relacionado con el enfoque intercultural, en vista de que en la modalidad EVA tenemos una diversidad de estudiantes de distintos niveles. Okay. No podríamos de repente decir que solamente vienen trabajadores o estudiantes del campo. Tenemos incluso estudiantes que van de colegios de la EBR, ¿no? Que a veces no, de repente no han podido destacar bien en el colegio y los han cambiado o han tenido algunas dificultades. Entonces es una mezcla de todo tipo de estudiantes, ya no solamente en edades, sino también en conocimientos. Entonces pienso que este enfoque está muy direccionado para esa diversidad de estudiantes que tiene la modalidad EVA. Ok, gracias. Livia, ¿estás ahí? Livia Canaza. A ver, ¿están ahí Livia o Ana Blanco? A ver, ¿con quién? Profesor Erwin, buenas tardes. Yo estoy acá, maestro. Ana. A ver, Ana, un momentito. A ver, Anita, a ver, Sí, maestro, también de acuerdo con el enfoque de interculturalidad, ya que tenemos en nuestro Perú una diversidad de culturas, que diríamos, y tendríamos que integrarlas o unificarlas de acuerdo para que todos se sientan a gusto y podamos trabajar de mejor manera. Ana, pero ¿tú crees que vamos a unificarlos, Ana? Poco... Respetando su cultura. Ok, a ver, va muy bien. Ok. Yolanda, ¿qué nos quieres comentar? A ver, Yolanda Chávez. Sí, profesor, compañeros, buenas tardes. Estaba que alzaba la manito desde hace rato, disculpen. Ok, Yolanda. Bueno, profesor, yo creo que no solamente en la EVA, sino en toda nuestra sociedad, en nuestra actividad diaria, en nuestra vida como educadores, en nuestras interrelaciones entre peruanos y hermanos de otros países, necesitamos conocer de este enfoque llamado intercultural, porque cada país, cada lugar, cada sociedad tiene sus propias costumbres, sus propias formas de pensar, tradiciones, sus formas de valorar al ambiente, de tratar a los demás, y eso hace que seamos diversos. Pero al ser diversos también somos un gran potencial, y eso sucede con nuestros estudiantes. Cada estudiante trae consigo una diversidad que tenemos que respetar, tenemos que valorar y aprovechar esa diversidad para conocer más. Y eso nos cultivar los valores de la empatía, la tolerancia, nos hará trabajar con respeto, nos hará pensar en el otro, de valorarlo como quisiéramos que a nosotros también nos traten o nos valoren por igual. Y si se cumpliera este principio de la interculturalidad, yo creo que desapareceríamos la discriminación, desaparecería el racismo y hasta las desigualdades sociales. Gracias. Muy bien, Yolanda, gracias más bien a ti por todo tu comentario. Alexander, a ver, coméntanos, Alexander, ¿qué nos quieres decir? Profesor Erwin, colegas, buenas tardes. Sí, de hecho, es un enfoque muy, muy importante, ¿no? Ya que está orientado al reconocimiento de la
coexistencia, ¿no? De todas estas diversidades culturales que existen en nuestra sociedad, ¿no? El aprender a convivir con una base de respeto hacia sus diferentes situaciones, ¿no? Teniendo en cuenta los derechos humanos, ya que este enfoque pues, favorece, ¿no? Y las dinámicas de inclusión inclusive, ¿no? Entonces, si no conocemos y no respetamos a esta diversidad cultural, pues tenemos que tener en claro que eso puede morir. Y nuestra cultura, nuestro legajo cultural estaría empobreciéndose constantemente. De alguna manera nosotros tenemos que mantener viva, ¿no? Reavivar y vivificar estas tradiciones culturales que tenemos, estas costumbres, estos rasgos, esta cultura diversa que hay en nuestro Perú. Gracias. Muy bien, Alexander. ¿Cómo apellidas, Alexander? Alexander Guamán Córdoba. Ok, muy bien. Anthony. Profesor tal, Erwin, Anthony? ¿cómo está? Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, por supuesto que sí. Sí, con respecto al enfoque intercultural, justamente se tiene como punto de partida, o sea, la constatación de nuestra realidad, ¿no? Social, religiosa, ¿no? Que es totalmente diversa, ¿no? Ante esto, nosotros apostamos por el reconocimiento, ¿no? Por la valoración, ¿no? Para justamente favorecer esas relaciones interculturales, ¿no? Y que se entienden como igualdad de derechos y la no discriminación. Es por ello que esta convivencia entre las personas de diferentes culturas y religiones tiene a la persona como protagonista y titular de derechos. Recordemos que no solo ahora vamos a tener un estudiante, entre comillas, nacional, ¿no? No solo de la urbe, no solo del campo, sino también tenemos estudiantes de otras nacionalidades, ¿no? Es una posibilidad que también tenemos que manejar de la mejor forma. Excelente, Anthony. Alicia, vamos, contigo cerramos, ¿no? Yolanda, ¿bajas la manito o quieres volver a participar, no? Bajamos la manito, por favor. Alicia Quispe, ¿quieres decir algo más? Sí, profesor, en cuanto a este enfoque, dado que la educación básica alternativa acoge a muchas personas por la condición que ellos tienen de seguir sus estudios, a pesar de las dificultades en la vida, la mayoría de las instituciones pues acoge a personas de diferentes lugares. Entonces yo pienso que como este enfoque sería una oportunidad aprovechar y de repente realizar como proyectos rescatando esa mística que el Perú tiene como diversidad. Por eso que me parece un enfoque bastante importante y también pues que ellos vienen de diferentes lugares y sería algo, un aporte importante en la valoración de la identidad de cada parte de nuestro Perú. Por Excelente. eso la importancia del enfoque intercultural. A ver, excelente. Me parece interesante todas, digamos, las participaciones. Miguel, me gustaría más bien proponerte otro tipo de respuesta, ¿ok? Miguel, para, digamos, pasar esta parte. La pregunta sería, Miguel, a ver, tú comienzas, Miguel. ¿Somos un país intercultural, Miguel? ¿Qué opinas tú, Miguel? ¿Somos un país intercultural? Somos un país multicultural. Multicultural en la cual convergen una gran cantidad de culturas y por ende cada uno con muchas lenguas particulares. Ahora, la interculturalidad... A ver, disculpa, Elizabeth Mamani, ¿estás ahí? Por favor, ¿puedes apagar tu audio? Sí, Anthony Romero, también lo tienes prendido tu audio. Alicia, ¿también puedes apagar tu audio? Por favor, apagamos nuestros audios, ¿ok? Muy bien. A ver, ahora sí, Miguel, por favor. Elizabeth, por favor, apagamos el audio, ¿ok? Elizabeth, ¿estás ahí? Elizabeth Mamani, ¿me escuchas? Ok. Miguel, vamos. Sí, lo que estaba mencionando, el Perú se distingue por ser un país multicultural y de ahí que tenga muchas lenguas particulares, pero hace que, si no me equivoco, 2 décadas se viene trabajando el concepto de interculturalidad con más fuerza, en la que se busca que las culturas sean, interconectadas, se comuniquen y que por ende se valore esta gran diversidad. Mi pregunta al anterior, profesor, era un poquito, yo sé que quizás pensé que yo soy profesor de educación básica regular, profesor de comunicación, y lo que buscábamos dentro del enfoque
el enfoque de inclusión. El enfoque de inclusión también se toma en cuenta quizás en este enfoque intercultural. Yo pensaba, ¿no? Porque en el EVA, no sé si también se elabora desempeños adaptados para alumnos con habilidades educativas especiales, o no se considera. Ahí va mi pregunta. Ah, claro, claro. Muy bien. Están muy relacionados, pero digamos, el enfoque, como dice, digamos, el currículo nacional, dice enfoque de inclusión y atención a la diversidad, dice, ¿no es cierto? Entonces, digamos, desde el currículo nacional se entiende enfoque inclusivo y de atención a la diversidad, pero no solo hablamos de la diversidad cultural, entonces hablamos también de la diversidad en relación a la diversidad cognitiva que tienen nuestros estudiantes, a las necesidades educativas especiales, a los ritmos de aprendizaje, a las diversas inteligencias múltiples, etcétera, etcétera. Es decir, se abre un poquito más, ¿no es cierto?, desde la inclusión. Y podría, digamos, incluir también el enfoque intercultural, pero por eso es necesario, digamos, desde la inclusión, hacer un zoom y mirar el enfoque intercultural, ¿no? Porque en realidad nuestro país, como es de diversidad cultural, necesita, digamos, de esta particularidad del enfoque que hoy voy a explicar dentro de un momento, pero sí se relacionan, Miguel, tienen una, digamos, relación intrínseca, pero tienen propósitos también distintos, porque el enfoque inclusivo atiende a la población vulnerable, y una población vulnerable también son estas personas que hablan una lengua originaria, ¿no es cierto? Entonces, poblaciones quechua hablantes, aymara hablantes, aguajún hablantes, ticuna hablantes, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, esta es una pregunta en realidad, digamos, con trampa, si somos un país intercultural, y creo que ahí tú has, digamos, explicado con bastante claridad, Miguel, que no somos un país intercultural, no somos un país aún intercultural. ¿Ok? Somos un país, como lo decía también Miguel, multicultural. ¿Por qué multicultural? Lo que hemos hecho, digamos, como país es reconocer nuestra diversidad. La multiculturalidad reconoce la diversidad. Entonces nos reconocemos como diferentes culturalmente hablando. En el país existen afroperuanos, ¿sí? En nuestro país existe, digamos, quechua hablantes, y los mismos quechuas también tienen sus variantes en la lengua. Por ejemplo, el quechua del Collao es distinto al quechua chanca, ¿no es cierto? O al quichua del Napo, por ejemplo, de Loreto. Entonces, fíjense que incluso al quechua guanuqueño o ancashino, ¿no? Entonces, hay una, digamos, diversidad en nuestro país cultural, y tenemos distintas formas, digamos, de desenvolvernos en la vida cotidiana, porque la carga cultural es fuerte en nuestra vida. Miren, vamos a ir un poco hablando sobre el país intercultural. Es una aspiración. A ver, nosotros tenemos a un filósofo en nuestro país, un filósofo que en realidad es un experto de la interculturalidad en el mundo, que bueno, trabaja en la Universidad Católica, Fidel Tubino, y Fidel Tubino nos habla de la interculturalidad. Él escribe, por ejemplo, un texto interesante que nos habla de la interculturalidad como hecho y la interculturalidad como proyecto. Entonces, una cosa es tener la interculturalidad como proyecto, como una intención, como una aspiración, algo que deseamos lograr, y otra cosa es la interculturalidad como hecho. Es decir, en nuestra práctica somos interculturales. Si esta persona, por ejemplo, te sigue diciendo cholo, esta chola, entonces, y lo dice con un énfasis, ¿no? Entonces, ¿tú qué esperas de esa persona? Respeto, pero sin embargo, esta persona asume, digamos, con una actitud, digamos, de soberbia, que es mejor que tú, y te minimiza. Cuando el cholito lindo, o sea, cuando hablamos así con cariño, también hablamos en la zona andina, mi chola, mi cholita, ¿no es cierto?, con cariño, otros lo podemos hablar de manera despectiva. Depende, ¿no?, la carga, digamos, cultural que cada uno de nosotros tenga, y detrás de esa carga cultural puede haber racismo, puede haber discriminación, y eso vamos a ir conversando el día de hoy, porque eso es lo que quiere erradicar, digamos, el enfoque intercultural.
Cuestiona toda forma de racismo el enfoque intercultural, cuestiona toda forma de discriminación el enfoque intercultural. Ahora, si lo queremos definir de manera teórica, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ir explicando esto. Para poder, digamos, entender la interculturalidad, primero tenemos que comprender la diversidad. La diversidad es fundamental para poder entender, o sea, la diversidad cultural es fundamental entenderla para luego, digamos, proyectarnos a ser interculturales. Muy bien, Ever. Claro, para ser intercultural debemos aceptar primero la diversidad. Si no la aceptamos la diversidad, ahí hay pues como una muralla, ¿no? Donde tú crees que tienes la razón, eres etnocéntrico. Aquellas personas que son etnocéntricas creen que son el centro de atención, que tienen la razón. Mi lengua es la más importante, tu lengua es menos importante, lo que como está mejor, lo que tú comes es cualquier cosa. Es decir, existen esas cargas culturales, ¿no? Muy equivocadas. A ver, pero vamos a ir ubicándonos. Esta es la diversidad del país, ¿no? Acá en nuestro país existen pueblos originarios, ¿sí? Son originarios del país, es decir, antes de los españoles existían aquí pueblos originarios, pero también aquí existe, digamos, una diversidad cultural, digamos, de personas. Estamos hablando de 48 pueblos indígenas en el país, 48 pueblos, desde el norte, los Aguajún, por ejemplo, los Guampís, los Ticuna, los Bora, ¿sí? Ahora, por el sur, por ejemplo, tenemos los Eseja, los Jarambuco, tenemos los Shipibos, los Ashánicas, los Axénicas, ¿sí? En el caso de Ucayali, por ejemplo, por la zona de Purús, tenemos los Charanagua, los Cachinagua, ¿no? Los Culina, es increíble, los Culina o los Madijá, aparte de los quechuas, de la aymara, etcétera. Tenemos una variedad. Y no solamente, digamos, nos diferenciamos por la lengua, también nos diferenciamos por la cultura. Tenemos, digamos, población afroperuana, afrodescendiente, descendientes también, digamos, de la zona oriental. Entonces, hoy en día, digamos, se viene promoviendo, algunos de ustedes manifestaba que se está, digamos, trabajando con fuerza el tema de la interculturalidad gracias a la aprobación de esta política. Hay una política que se ha promovido, que es la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe, el 2016. He tenido, digamos, la suerte de haber trabajado, excelente, trabajando, digamos, parte de esta política, educación intercultural de todas, EIT, la EIB, la educación intercultural bilingüe, que es específica para la población indígena. Es un servicio de atención para los pueblos indígenas, la EIB, o para los pueblos originarios, porque muchos pueblos originarios también indican que no les agrada, digamos, que les llamen indígenas, no por esta categoría, sino originarios, oriundos, ¿sí? La EIB. Entonces, aquí, digamos, con esta política, tenemos que entender, por un lado, que existe la EIT, la educación intercultural para todos y todas, para todos, y la EIB, la educación intercultural bilingüe, que se trabaja como un servicio de atención educativa para, digamos, las poblaciones originarias de nuestro país. La EIT es esta educación intercultural para todos y todas, ¿ok? Y tiene un propósito, pues, la EIT. La EIT es el tratamiento pedagógico de la diversidad en el sistema educativo. Si tú quieres trabajar desde un enfoque intercultural, entonces tenemos que hacer un tratamiento pedagógico de lo que hacemos en un SEBA o en la educación básica regular, ¿no? Un tratamiento de la diversidad. Eso es importante, ¿no? En todo el sistema educativo. No solamente la educación intercultural para todos es para abordarlo de manera pedagógica, sino también para abordarlo a nivel de la gestión. Entonces, la EIT es ese tratamiento pedagógico de la diversidad en nuestro sistema educativo. Y cuando decimos tratamiento de la diversidad, fíjense la diversidad que existe en nuestro país, ¿no? Porque la diversidad es una variabilidad y una pluralidad de diversos elementos que existen en la naturaleza y en el cosmos, pues. Hay una diversidad cultural, hay una diversidad lingüística, hay una biodiversidad, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diversidad que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, tenemos 11 ecorregiones, es parte de la diversidad geográfica.
que tenemos en el país. Tenemos 84 zonas de vida en el Perú de 117 que existen en todo el mundo. Es decir, que nosotros podemos adaptarnos a cualquier ámbito para poder vivir, para poder desenvolvernos en el Perú. Hay 28 climas en nuestro país de 32 que existen en el mundo, 28. Miren qué increíble es la diversidad, hablando de manera general, la diversidad. Entonces, cuando la EIT te dice la educación intercultural para todos, el tratamiento pedagógico de la diversidad cultural, entonces eso es lo que tenemos que ir identificando. ¿Cuál es esa diversidad cultural? En este caso acá hay una diversidad más natural, ¿no es cierto? No es cultural. ¿Qué más? En la diversidad hay 4.500 especies de plantas, ¿no? Es increíble. 55 razas de maíz nativo, 3.500 variedades de papa. Fíjense, yo les quiero comentar, por ejemplo, ustedes han comido el choclo cusqueño, ¿no? El choclo cusqueño, ese choclo cusqueño, como ustedes lo conocen, la historia que dice, el pueblo, digamos, de los pata amarilla, de Huánuco, si hay alguien aquí de Huánuco, ellos pues vivían en el Pilcomayo. En Huánuco existe un lindo valle que se llama el Valle del Pilcomayo, ¿no? En ese valle los chupachos sembraban maíz. ¿Y saben qué pasó? Cuando los incas comenzaron, digamos, a dominar a los distintos pueblos, ¿no es cierto?, en su tiempo, trasladaron a los chupachos, a los huanuqueños, a los patas amarillas, a los valles de Urubamba, al Cusco. Entonces, ¿qué han hecho los chupachos? Su práctica de los chupachos era sembrar maíz. Y en el valle del Urubamba crecieron unos granos de maíz grandes, que no crecían en el valle del Pilcomayo de Huánuco, pero sí crecieron, ¿dónde? En el valle del Urubamba de Cusco. Por eso es que el maíz del Cusco es grande, tiene granos bastante grandes, es riquísimo, pero por historia sabemos que ese maíz es huanuqueño, pues. No, eso lo sembraban los chupachos de Huánuco, los patas amarillas. Igual, cuando hablamos del chiriuchu, por ejemplo, el chiriuchu es un plato frío, picante en el Cusco, ¿no? De los 4 suyos del Tahuantinsuyo, Tagua, 4 y Suyo región, del Tahuantinsuyo se concentraban en el Cusco y compartían, digamos, sus meriendas, sus platos. Esa era una expresión de la interculturalidad, porque algunos venían del Chinchaysuyo, del Collasuyo, del Contisuyo, es decir, llegaban de las distintas zonas y ahí, digamos, compartían su alimentación. Ahí nace el plato típico en el Cusco que se llama el chiriuchu, ¿ok? Entonces, fíjense que ya hubo experiencias, digamos, de vivir la diversidad, de cómo, digamos, vivenciar la diversidad es algo que desde un enfoque intercultural tenemos que ir trabajando. A ver, pero cuando hablamos de diversidad cultural, ¿no es cierto?, de diversidad cultural, nos referimos pues a todas esas ritualidades, a las costumbres, a las tradiciones, a la vestimenta, a la música, a la literatura, a la cosmovisión, a los saberes, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, producto de los saberes ancestrales, fíjense, producto de los saberes ancestrales, ustedes saben que tomar agua con limón en la mañana, y estoy seguro que ustedes lo están haciendo, agua con limón en la mañana, que es natural, ¿no es cierto?, hace que nuestro cuerpo sea alcalino, ¿sí? Por lo tanto, durante el día tu cuerpo va a estar alcalino. ¿Qué quiere decir? Te va a proteger, vas a generar defensas frente a un coronavirus, porque tu cuerpo es alcalino, porque tomaste solo agua con limón en la mañana. Eso tiene que ser un hábito. En la mañana, agua tibia con tu limón. Pero eso es un saber. Eso es un saber ancestral. O tomar tus hojitas de matico, ¿no es cierto?, que es una planta también ancestral, se hace hervir un poquito y tomas, pero eso es un conocimiento ancestral. Te cuida, muy bueno para el pulmón, te abre el pulmón, te protege de manera natural y no estamos tomando, digamos, pastillas, ivermectina. Tenemos que ir también apostando por los saberes ancestrales. Entonces, fíjense, la diversidad cultural tiene que ver con los saberes ancestrales y tenemos que promover el diálogo intercultural. Se llama también el diálogo de saberes. Es decir, cuando hablamos de diálogo de saberes, hay diálogo de saberes cuando tú
desde tu conocimiento, también aprovechas los saberes ancestrales, pero también el saber científico. Tiene que haber diálogo. Iskay yachay en quechua, dos saberes. Iskay yachay, dos saberes. Nosotros desde un enfoque intercultural tenemos que formarnos en el Iskay yachay. No todo puede ser medicina científica. También tenemos que recurrir a nuestra medicina ancestral, a nuestra medicina natural. Entonces, esa es una perspectiva intercultural en la práctica. No es simplemente discurso, ¿ok? No es solo discurso, es práctica. Entonces, como Fidel Tubino nos dice, la interculturalidad, ¿cómo lo entiendes? Una interculturalidad como proyecto, como aspiración, o una interculturalidad como hecho, como acción. Si realmente quieres ser intercultural, tienes que llevar pues a las acciones los hechos, tus actitudes, tus comportamientos. Entonces, fíjate, desde una perspectiva, digamos, intercultural, hay un encuentro, hay una relación entre diversas culturas. A ver, desde una perspectiva intercultural, hay una relación. Por ejemplo, aquí los castellano hablantes con los shipibo hablantes. Hay un encuentro, pues hay una relación. Ese es, digamos, un concepto funcional de la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad desde este enfoque, no? Desde este enfoque es la relación entre culturas. Por lo tanto, el encuentro, la relación, el diálogo, esa es la interculturalidad. Pero ese concepto es funcional, es tradicional. Lo primero que tenemos que garantizar, y creo que lo ha dicho aquí alguno de los participantes, primero tenemos que reconocernos en la diversidad cultural. Ese es el punto de partida para promover la interculturalidad, reconocernos que somos diferentes culturalmente hablando. Yo soy afro, yo soy quechua hablante, yo soy aymara hablante, me reconozco como aguajún, como shipibo, yo soy quechua chanca, yo soy quechua ancashino, yo soy descendiente de los chupachos, de los patas amarillas, de los panatagua. Es importante reconocernos. A partir, digamos, de ese reconocimiento que es la multiculturalidad, porque la multiculturalidad es el reconocimiento de la diversidad cultural, recién podemos transitar, digamos, a ese encuentro y a esa relación. Tiene que ser una relación, digamos, simétrica, no puede ser una relación asimétrica. No puede ser que un saber domine al otro saber, no puede haber hegemonía del saber, porque existe, digamos, una hegemonía del conocimiento. Solo el conocimiento científico es lo que vale, los demás conocimientos no valen. Eso se escucha a muchos, digamos, a muchas personas, minimizan el conocimiento ancestral, pero desde una perspectiva intercultural necesitamos, digamos, desarrollar ese diálogo intercultural. Me parece, Fidel, claro, es decir, Fidel, el primer paso para lograr, digamos, acercarnos a la interculturalidad, el primer paso, Fidel, para acercarnos, solo acercarnos, es primero reconocernos en nuestra diversidad. Es decir, lo primero que tenemos que ser son multiculturales. Si las personas no nos reconocemos como diferentes, ahí va a haber un problema, porque hay personas que creen que en realidad las demás culturas no sirven, no valen, ¿no? No reconocen la existencia de la diversidad, y eso genera, digamos, problemas. Entonces, ese es el primer punto de partida para ir al encuentro intercultural. A ver, ahorita vamos a seguir comentando sobre esto, Fidel. Entonces, fíjense, Fidel Tubino nos habla de la interculturalidad de hecho, les decía, la interculturalidad de hecho, que quiere decir, ¿cómo son, pues, las relaciones de nuestras culturas actualmente? ¿Cómo son las relaciones? ¿Hay una relación realmente empática, armónica? ¿Somos solidarios o hay discriminación? ¿O hay racismo? O sea, tenemos que ir analizando, ¿no? ¿Cómo es esa interculturalidad de hecho actualmente? ¿Realmente somos un país donde nos respetamos o existe discriminación? ¿Somos un país netamente racista? Eso es lo que nos pregunta Fidel Tubino. Y respecto a la interculturalidad como proyecto, también Fidel nos pregunta, ¿cómo deberían ser las relaciones entre las culturas? Es decir, ¿cómo debe ser esa relación? ¿Debe ser asimétrica? ¿Debe ser simétrica? ¿Cómo debería ser?
Son preguntas que tenemos que nosotros apuntar para poder responder más adelante y para poder actuar como una persona intercultural. Primero tenemos que preguntarnos, eso es clave, la reflexión es clave. Por eso se habla de la interculturalidad crítica, ¿ok? Elías, de Eber, ¿no es cierto? Fidel. Por eso se habla de la interculturalidad crítica. No podemos, digamos, hablar de la interculturalidad así como un concepto funcional, como una definición. No, tenemos que hablar de una interculturalidad crítica. ¿Y qué implica lo crítico? Tenemos que analizar la realidad, pues. ¿Cómo son, pues, las relaciones entre las culturas actualmente? ¿Cómo son? ¿Cómo deberían ser esas relaciones entre culturas? Por otro lado, nos plantea, desde una interculturalidad, digamos, la interculturalidad funcional promueve el diálogo sin evidenciar injusticias económicas, políticas y cultural. Pero una interculturalidad crítica, ¿qué es lo que hace? Visibiliza todo tipo de discriminación, pues, y desigualdad para superarlo. Tenemos que visibilizar las diferencias. Pues, ¿cuál es tu problema? Pues, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Somos diferentes? ¿Pero en qué nos parecemos? Pues, ¿puede haber unidad en la diversidad? ¿Puede haber? Entonces, es importante visibilizar todo tipo de discriminación. Y eso tenemos que trabajar desde la escuela. Y eso tenemos que trabajar desde la educación básica regular y en la EVA. Digamos, este tema de la interculturalidad, hubo una investigación en varias instituciones de la EVA en el país. Entonces se ha trabajado el tema de la interculturalidad, pero qué apasionante es la interculturalidad cuando se trabaja con los jóvenes y adultos de los EVAs. Es increíble. Es distinto hablar, digamos, de la interculturalidad en la educación básica regular, por ejemplo, en secundaria. Es distinto hablar en la secundaria que hablar en la EVA sobre la interculturalidad. El tema de la interculturalidad es digamos, un enfoque apasionante para los jóvenes y adultos. Entonces, por eso, digamos, lo traigo para compartir con ustedes. Entonces, ¿qué nos dice Fidel Tubino, no? Que tenemos que apuntar a una interculturalidad crítica. ¿Por qué a una interculturalidad crítica? Tenemos que visibilizar la discriminación. A veces existe una discriminación, un racismo. ¿Y saben por qué se da? Porque en realidad entendemos a la diversidad como un problema. Quiero que me escuchen ahí. ¿Me están escuchando? Quiero que escriban, por favor, en el chat. Estoy escuchando. Quiero ver vuestros nombres. ¿Me están escuchando? Sí se escucha. A ver, Miguel, gracias. Carlos, muy bien. Anthony, excelente. Diana, Mónica, Alicia, Fidel, Ever, Luis, ¿qué más? Arlita, Jenny, Velvet, Jenny, Lilian, excelente. Juan, Ausi, Angie, excelente. Quiero que me estén escuchando. Fíjense, esto es importante. A ver, la diversidad como problema. Una de las, digamos, aquí me preguntabas, no sé si tú, Fidel, me preguntabas, fíjense, lo que pasa es que no reconocemos la diversidad. Ese punto de partida ahorita, en realidad, está aún flojo. Muchas personas sienten que la diversidad es un problema. La diversidad ha generado, digamos, desigualdad. Ese es un círculo vicioso para, digamos, para muchos entendidos. Miren lo que voy a, digamos, compartir con ustedes. ¿Ah? La multiculturalidad, primero, es el reconocimiento de la diversidad. ¿Ok? La multiculturalidad es el reconocimiento, digamos, de la diversidad. Pero esta diversidad se ha ido entendiendo como un problema, no como una potencialidad. Fíjense que la diversidad como un problema, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un paradigma etnocéntrico. ¿Cuándo existe un paradigma etnocéntrico? Cuando esa persona cree que es lo mejor, que tiene la razón, ¿no? Que es el centro de la atención, que es mejor que los demás. Esta es una persona que tiene un paradigma etnocéntrico. Si las personas tenemos un paradigma etnocéntrico, no vamos a poder, digamos, dialogar, no vamos a poder ser interculturales y no vamos a poder reconocernos en la diversidad. ¿Por qué? Un paradigma etnocéntrico que genera relaciones jerárquicas de poder. Eso genera un paradigma etnocéntrico. Claro, yo soy mejor y tú eres peor. Relaciones jerárquicas de poder. Yo estudio pues una especialización y tú no estudias.
Eso puede ser una relación jerárquica de poder. Yo soy profesional, tú no eres profesional, ¿sí? Yo soy varón, tú eres una mujer. A veces existe esas relaciones increíble, jerárquica de poder, producto de ese paradigma etnocéntrico que tenemos que sacarlo de nuestra cabeza. Ese paradigma etnocéntrico donde creemos que somos el centro de la atención, los mejores, tenemos que desterrarlo, porque el paradigma etnocéntrico solo mira la diversidad como un problema, ¿ok? No acepta a los demás como son. Muy bien, Mónica. Entonces esas relaciones van a ser de poder. Entonces, ¿qué se genera cuando hay relaciones jerárquicas de poder? Se genera violencia. Claro, yo tengo plata, tú no tienes plata. Entonces, la violencia, entonces yo te robo, pues. Yo te robo, porque como tú tienes plata, yo te voy a robar, yo te voy a matar. Entonces existe violencia estructural, producto de esas relaciones jerárquicas. Cuando nosotros sembramos en el país un paradigma etnocéntrico con relaciones jerárquicas, obligamos a las personas a que sean violentas, y hay una violencia estructural. Y eso tenemos realmente que minimizar, y cuando hay violencia, nacen los estereotipos, pues. Por ejemplo, el negro piensa solo hasta las 12 del mediodía. Después en la tarde ya no piensa. Ese es un estereotipo, ¿sí? Por ejemplo, el andino, el campesino, es triste, no es alegre. Son estereotipos. La mujer amazónica es caliente. Son estereotipos. Entonces, esto tenemos, son paradigmas en realidad. Esos estereotipos están, digamos, sembrados en nuestro cerebro y se tienen que ir modificando, producto de esa violencia estructural. Entonces, cuando hay estereotipos, hay prejuicios naturalizados, pues. Se naturaliza, digamos, un prejuicio. Tú crees que es así, claro. Tú crees que al hombre le tienen que atender, porque a tu papá le han atendido, ¿no es cierto? Y entonces tú crees que a ti la mujer te debe de atender, te debe servir la sopa, te debe servir el segundo. Te has acostumbrado culturalmente a eso, ¿sí? ¿Y por qué tú no le sirves, pues, el desayuno a tu mujer? ¿Por qué tú no le sirves el almuerzo a tu esposa? Entonces, se naturaliza algunas prácticas culturales, ¿sí? Entonces, eso es importante desterrarlo, ¿sí? Yo les comento una historia, ¿sí? Hay una persona, digamos, de mi entorno, digamos, personal, ¿ya? Que le cantaba el huayno, a mi papá le encantaba el huayno, y a mi mamá, ¿no es cierto? A mi mamá le encantaban los Beatles, ¿no? La música en inglés, y ellos se conocieron, pues mi papá que viene de la zona apurimeña y mi mamá cusqueña, ¿no? Mi papá que, digamos, ha vivido, digamos, con sus abuelos, y a mi papá le encanta comer en la mañana su caldo, su segundo en la mañana. Y a mi mamá, ¿qué le gusta en la mañana? Su Quaker, su chocolate, su café. ¿Me dejo entender? ¿Y saben qué pasa? Se enamoraron. Estaba tan loca mi mamá por mi papá que se enamoraron y finalmente decidieron comprenderse. Pero ¿saben qué sucedió cuando comenzaron a convivir? Comenzaron los problemas culturales. ¿Por qué? Resulta que mi papá quería todas las mañanas su sopa, su caldo de gallina, un segundo. Y resulta que mi mamá quería en la mañana su Quaker, su chocolate, su café, con pan con mantequilla o con algún pan con mermelada. No se comprendían, pues. Porque claro, a uno le gusta su papa con queso, ¿no? Pero mi mamá quiere su chocolate con pan. Entonces, fíjense, esto culturalmente es una carga que está detrás de nosotros. Entonces, ¿qué sucedió? Comienzan los conflictos, pues. Comienzan los conflictos. Por temas culturales comienzan los conflictos. Por eso, la interculturalidad es el tercer espacio. Escriban ahí, la interculturalidad es el tercer espacio. A ver, escriban en el chat. ¿Qué es la interculturalidad? Pongan el tercer espacio. Quiero verlos. Escriban ahí, tercer espacio. A ver. La interculturalidad es tercer espacio. Simplemente coloquen tercer espacio. ¿Pueden colocar? Muy bien, Luis Alberto, Ausia, Orfilia, tercer espacio. ¿Por qué les digo tercer espacio? Porque quiero que ustedes aprendan. Ya ustedes han venido a una especialización a aprender, ¿sí? Y yo también quiero aprender con ustedes. ¿Por qué el tercer espacio? Escúchenme. Ahora escúchenme. No es tu espacio.
tampoco es mi espacio, sino es un espacio que ambos construimos. ¿Me dejo entender? Nuevamente repito, no es tu espacio, tampoco es mi espacio, sino es un espacio que ambos construimos. Entonces la interculturalidad tiene que ver con el tercer espacio, es decir, el espacio que ambos construimos. No es tu espacio, tampoco es el mío. Ahora, si mis papás hubiesen logrado comprenderse, mi papá le hubiese dicho, Cholita linda, no te preocupes, ¿qué te parece los lunes tomamos caldito, el martes tu chocolate con pan, el miércoles un segundito, el jueves tu cuáquer? Hay que ponerse de acuerdo, ¿ok? Hay que ponerse de acuerdo, pero nadie puede imponer su práctica cultural. Entonces acá se trata de, digamos, respetar, no solo respetar, Magali, los espacios, también construir un nuevo espacio. Si queremos convivir, Magali, necesitamos convivir. Si necesitamos convivir, necesitamos generar un nuevo espacio, un espacio que lo construimos tú y yo. Ese es el tercer espacio. ¿Me dejo entender? Entonces, para que no se naturalicen. Y fíjense, la diversidad como problema genera racismo, genera discriminación. Fíjense cómo, por ejemplo, cuando a alguien le dicen cholo, cuando yo escuché una vez a dos mujeres que discutían, una le decía chola, una mujer le decía a otra chola, ¿y sabe qué le contestó la otra mujer? Ah, yo soy chola, tú eres cholaza, cholaza. ¿Y sabe qué le contestó la otra? Ah, yo soy cholaza, tú eres cholona. Es decir, fíjense, el término chola ahora es cholaza, cholona, hasta tiene niveles de discriminación. ¿Cuál es más feo, cholona o cholaza? O sea, fíjense la discriminación hasta qué punto llega, el racismo hasta qué punto llega. Eso es lo que, incluso existe la discriminación acumulada. Yo les comento pues como profesor, como profesor que soy, la discriminación acumulada. ¿Cuándo hay discriminación acumulada? No solo te discriminan porque eres chato, no solo te discriminan porque eres chato, te discriminan porque eres feo, te discriminan porque no tienes plata, te discriminan por donde vives, incluso te discriminan por la profesión que tienes. Es increíble. A mí me dejó mi ex enamorada, a mí me dejó, les cuento. ¿Saben por qué? Porque era profesor. Porque le decían en su oreja a ella, ¿vas a estar con un profesor? ¿Por qué no estás mejor con un médico, con un ingeniero? Yo también me he sentido discriminado profesionalmente y muchas veces las mujeres valoran eso, es increíble. Hay una discriminación acumulada. Esas cosas se tienen que erradicar, ¿no? ¿Qué más promueve, digamos, la diversidad como problema? Racismo, discriminación. ¿Qué más genera eso? Genera brechas de desigualdad. Claro, si hay racismo, hay discriminación, hay una discriminación acumulada, hay brechas de desigualdad, evidentemente va a haber exclusión social. Entonces, este es un círculo vicioso. ¿Por qué? Nuevamente la exclusión social alimenta el paradigma etnocéntrico y queremos un sistema educativo homogenizante, colonizador para todos, ¿no? Y también una educación monocultural. No queremos una educación intercultural, sino monocultural, desde una diversidad como un problema, ¿no? Y así el círculo vicioso continúa. Ese círculo vicioso tenemos que cuestionar, tenemos que erradicar, ¿ok? Por lo tanto, no podemos mirar desde una perspectiva etnocéntrica. Tenemos que apuntar por una diversidad como una potencialidad. Fíjense la diversidad como una potencialidad. El ideal, ¿cómo debería ser? Si nosotros somos multiculturales, entonces nos reconocemos en la diversidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a asumir un paradigma intercultural. Pero tiene que ser un paradigma intercultural crítico y transformador. No puede ser estático, ¿ok? Entonces, erradicamos el paradigma etnocéntrico y asumimos un paradigma intercultural. ¿Para qué? Para que existan relaciones horizontales de poder. Las relaciones no pueden ser jerárquicas de poder, ¿ok? Entonces, fíjense, solo estamos hablando, miren, a nivel de país y como dicen, digamos, en el chat, Ever, evidentemente, hoy en día también hay una lucha cultural en el mundo.
todo el tema del coronavirus, ¿ustedes creen detrás de esto viene un tema cultural, Ever? Hay una lucha, no solamente económica en el mundo, hay una lucha también cultural. Hay una hegemonía. ¿Quién va a predominar? ¿Qué cultura se va a imponer en el mundo frente a otra? Estamos, digamos, en esa guerra fría, silenciosa, a través, digamos, de estas pandemias, ¿no? Pero acá mirando solo el país, nada más mirando el país, un paradigma intercultural debe promover relaciones horizontales de poder. Tenemos que hablar de la diversidad como una potencialidad, es decir, como un círculo virtuoso. Si hay relaciones horizontales de poder, estamos promoviendo una paz estructural. A eso apuntamos. Y tenemos que afirmarnos en nuestra identidad. Si tú eres quechohablante, afírmate como quechohablante, ¿sí? Tienes que afirmarte, yo soy quechua, me encanta mi papa, me encanta mi cuy, ¿no es cierto? Entonces, o tú eres, digamos, de la Amazonía, me encanta mi inchicapi, mi juane. Tienes que reconocerte, me gusta bailar mi pandilla, ¿no es cierto? Entonces, la afirmación es fundamental, reconocernos en nuestra identidad, y una vez reconocidos en nuestra identidad podemos dialogar interculturalmente. Esa es, digamos, la perspectiva desde una diversidad como potencialidad. Ese diálogo tenemos que hacer práctica intercultural. Es decir, no podemos solamente hablar como un discurso, no puede ser teórico, pues. Necesitamos llevar a la práctica, digamos, la interculturalidad. Si tú rechazas ese alimento porque dicen, ay, el tocosh, qué feo, huele feo el tocosh, ay, qué feo, no, pero no sabes que el tocosh es una medicina, entonces no puedes adaptarte, alimentarte, ay, no se va a poder. Entonces tenemos que hacer práctica intercultural. ¿Qué es práctica? Llevar a la práctica, come también el tocosh, aliméntate, aprende. Tenemos que aprender. ¿Cuándo vamos a ser interculturales? ¿Cuándo ya? Ya estás envejeciendo. ¿Cuándo vamos a ser, digamos, interculturales? Entonces necesitamos eso, necesitamos transmitir a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros niños. Es decir, eso tenemos que transmitir, las prácticas interculturales. ¿Qué más? Entonces tenemos que enriquecernos a partir del aporte de los pueblos originarios de nuestro país. Hay mucho aporte, hay muchos saberes que necesitamos rescatar para tener un tratamiento equitativo, para que exista igualdad de oportunidades para todos, para que, digamos, cerremos las brechas de desigualdad. Y si logramos cerrar esas brechas de desigualdad, porque muchos han ido hablando de la desigualdad también, entonces seguimos alimentando el paradigma intercultural. Entonces, nuestro sistema educativo es heterogéneo, es de apertura a la diversidad. Y si es de apertura a la diversidad, entonces estamos hablando de una educación intercultural, de la EIT, de la educación intercultural para todos, que les dije. Entonces, esta es la clave, digamos, para poder, a ver, ¿alguien ha prendido su micro? ¿Puedes apagar, Mari Carmen, por favor? Mari Carmen. A ver, pueden apagar, Mari Carmen, ahí, entonces tenemos que entender digamos, el punto de partida para ser interculturales es primero reconocer la diversidad cultural. Y si le queremos reconocer la diversidad cultural, no podemos reconocerla como un problema, sino tenemos que reconocerla como una potencialidad, ¿ok? Eso es, digamos, la clave. Entonces, desde la educación intercultural, que se promueve la afirmación de lo propio. Primero tenemos que afirmarnos. Afírmate. Tú eres amazónico, afírmate. Te reconoces como amazónico, tienes una matriz, digamos, aguajún, reconócete. Te afirmas y luego puedes relacionarte con el otro a partir de tu afirmación. Yo recuerdo cuando estaba en Condorcanqui, en Amazonas, me invitaron como cancha a unas hormigas. Qué riquísimas las hormigas, sentía la patita aquí que me la comía, era riquísimo, aceite natural de copaiba todavía, que digamos de eso se alimentan estas hormigas. Eso es importante, compartir, pues, te relacionas con el otro, entonces promueves luego el diálogo de saberes. Ahora yo lo puedo contar, les puedo decir, y finalmente desarrollas una convivencia. Esto es lo que tenemos que generar en la educación, de la educación básica alternativa y también de la educación básica, tanto regular como alternativa. Digamos, la EIT es el punto de partida para cada vez fortalecer, digamos, fortalecernos en nuestra práctica. Entonces, se debe incorporar el enfoque intercultural en la EVA
A ver, ¿quién me puede decir algún comentario así? Me gustaría escuchar solo 2 comentarios así rápidos. A ver, por favor, ¿qué dicen luego de esta, digamos, de este monólogo, ¿no? Porque en realidad estaba hablando mucho, me parece. A ver, ¿alguien desea participar en este momento para, digamos, ir cerrando el tema? ¿Sí? A ver, ¿se animan o no se animan? Vamos a llamar entonces. A ver, Miguel, ¿quieres decir algo? Por todo lo mencionado, de verdad, muchísimas gracias. Y como docentes, es necesario incorporar este enfoque en el programa EVO, Educación Básica Alternativa, ya que va a permitir la comprensión de nuestra diversidad y sobre todo de la cosmovisión de todas nuestras culturas peruanas. Nosotros como profesores, yo por ejemplo, voy a poner mi caso, enseño en un distrito muy pudiente de Lima, cuando yo toco los temas sobre diversidad étnica, multilingüismo en el Perú, ellos se asombran, que no sabían que existía el aguaruna, el yanesha, el shipibo, el achánica, entre otras lenguas nativas. Se sorprenden. Incluso cuando yo les digo, utilizan los términos peyorativos, como, mira, qué serrano, o qué cholo, porque dice quiso y no queso. Y no tienen el conocimiento, el quechua tiene un sistema trivocálico, no pentavocálico, como lo tiene en español. En ese proceso de castellanización es que ellos adquieren estas 2 vocales adicionales, y ellos llegan a comprender, obviamente, con un aprendizaje significativo, y al terminar la sesión, luego de una semana, ellos dicen, profe, pucha, en su léxico, de verdad, muchas veces nos choleamos, decimos tantas cosas, y nosotros somos más cholos, porque utilizamos hasta expresiones andinas, como la palabra cancha, la palabra choclo, etc. Y yo creo que cuando nosotros como docentes logremos concienciar, no concientizar, concienciar de esta tanto diversidad cultural, lingüística, de verdad vamos a hacer puentes de empatías en la cual vamos a formar sociedad peruanos, ¿no? Mucho más comprensibles. Yo creo que en esa situación sí se puede dar el aprendizaje intercultural. Y eso también depende mucho de nosotros. Nos quejamos de la sociedad, pero como docentes muchas veces no hacemos nada. Colocamos los temas simplemente por tocarlos, para completar un sílabo, para completar un temario, y nos alejamos, ¿no?, del aprendizaje significativo. Gracias por la oportunidad. Muy bien, Miguel, excelente. Me parece interesante los comentarios, tu comentario también, Miguel. Evidentemente, a veces no entendemos, por ejemplo, Miguel, como tú dices, el intelecto técnicamente hablando, ¿no es cierto? Si uno, digamos, dice, ese estudiante habla de manera motosa, ¿no es cierto? Motosa, está confundiendo la I con la E o la E con la I, es por el intelecto, pues porque tiene 2 sistemas, digamos, lingüísticos, el quechua y el castellano, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante es, digamos, tener el conocimiento, por eso, y cómo mirar desde una perspectiva intercultural todas las cosas, todos los hechos. A ver, quiero, digamos, con ustedes ir cerrando esta actividad, ¿no? Y para la siguiente, digamos, sesión, he traído, digamos, un panel. No va a ser explicar el PEN en 3 minutos. Acá me confundí, ¿no es cierto? Me confundí, no es el PEN. Vamos a leer unas revistas que, digamos, seleccionado, que tiene que ver con el Anuario de la Cultura Digital. Ustedes dirán, ¿y por qué vamos a leer esos textos? Miren, es clave leer estos textos porque nos van a ubicar ahora en el contexto de la digitalización, ¿sí? Acá hay varios anuarios, el anuario 2014, 2015, 2017, 2018, 2019. Hasta ahora no sale, creo, el 2020. Estoy detrás de eso. Ya lo tengo, les voy a socializar estos anuarios. Y van a, digamos, la siguiente sesión, vamos a hacer el panel 6x6. Es decir, este panel 6x6 es bueno para poder exponer de manera rápida, pues, distintos textos, ¿no? En algunos casos vamos a detenernos en un determinado texto, pero en otros casos vamos a pasarlo así rápido, distintos textos o un libro, vamos a leerlos todos, vamos a tratar de leer el libro por partes, ¿no? Entonces vamos a tener 6 panelistas la próxima sesión que van a explicar en 3 minutos el tema que se le va a plantear. Vamos a tener 6 comentaristas, ustedes ya conocen este panel 6x6, y vamos a tener 2 resumidores que van a sintetizar las exposiciones.
de todos en 6 minutos, ¿ok? ¿Quiénes son estas personas? A ver, está ahí Hilda Mamani. Hilda, ¿estás ahí? Hilda Mamani, me parece que no está. Está Pascuala Eva Torres. Sí, maestro. Hola, Pascuala. La ¿Cómo está, próxima profesor? clase vas a comentar y sería bueno que te contactes con Hilda Mamani, de tal manera que ustedes dos, una va a explicar, ¿no es cierto? Y tú vas a comentar lo que va a hablar Hilda. Yo les voy a pedir más bien que traten de comunicarse. Pascuala, no sé qué vas a hacer, pero la tienes que ubicar a Hilda, ¿ok? ¿Ok? Ya. Eso tiene que ser, Ya, digamos, profesor. como para que nos ayudemos también entre nosotros y no fallemos en las exposiciones. Entonces, eso es importante. Percy, ¿estás ahí? Percy, no está. A ver, María Elena Llana. Sí, estoy Percy Mamani. Hola, Percy, ¿cómo estás? La siguiente sesión tú vas a exponer, Percy Mamani. Ya te voy a explicar cuál es el tema que vas a exponer. Por favor, estate atento, Percy. Y quien va a comentar es María Elena Llana. ¿Estás ahí, María Elena? A ver, Percy, no sé qué vas a hacer, Percy. También la tienes que ubicar a María Elena Llana, ¿ok? De repente no se ha conectado, a veces, tú sabes, la comunicación producto de la tecnología, la conectividad es baja. La vas a ubicar y también tienes que decir que ella va a comentar tu exposición, Percy, ¿ok? Percy, ¿me escuchas? A ver, Percy, no te olvides. Ever Manuel, ¿estás ahí, Ever Manuel? Ever. Hola, Ever, ¿cómo estás? La siguiente vas a exponer, Ever, y comenta Carmen Rosa Auris. Carmen, ¿estás ahí? Sí, profesor Erwin, sí estoy. Excelente, tú comentas lo de Ever, a ver si se ponen de acuerdo. Ya. Ever es el que expone, pero tú comentas, ¿no? En líneas generales. Es importante que ambos lean, pues, digamos, la parte que les voy a indicar. Mónica Yane Paredes. Mónica. Profesor. Hola, Mónica. La siguiente sesión también expones. Por favor, estate atenta, Mónica. Y Ya, va, digamos, a comentar Livia Canaza. ¿Estás ahí, Livia? A ver, Livia, vamos a ubicarla, por favor, Mónica, ¿ok? A Livia, ¿sí? Porque ella es la que tiene que comentar tu exposición. ¿Me ayudas? ¿Está bien, Mónica? Ya, profesor. Mónica, ya, ok. Ya, sí. Elías Mamani, ¿estás ahí? Aquí, maestro, buenas tardes. Muy bien, Elías, tú expones la próxima clase. Leonor Choquepata, ¿estás ahí, Leonor? Presente, sí, profe, estoy aquí. Hola, Leonor, tú comentas la exposición de Elías. Por si acaso, los que van a comentar no significa que van a escuchar, digamos, a los expositores y van a comentar. No, también tienen que leer, pues, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo van a comentar? Es importante la lectura, por si acaso. Jenny, Rudy, ¿estás ahí, Jenny? Rudy García. Sí, profesor, estoy presente. Hola, hola, Jenny, ¿cómo estás? Y Juan Esteban va a comentar, digamos, la exposición de Jenny. Juan Esteban, ¿estás ahí? Sí, profesor Elvin, estoy acá. Excelente, muy bien. ¿Y quiénes van a ser nuestros resumidores? ¿Quiénes van a resumir todo? Va a ser Berenice Gilala. Hola, Berenice, has estado participando, Berenice. Y luego Elvis. Elvis, estás ahí, ¿verdad? Elvis Izquierdo. Sí, maestro, buenas tardes. Sí, excelente. Ustedes son los que van a ser los resumidores. Ustedes tienen la gran tarea de resumir. Todos van a tener el acceso a estos documentos. A ver, por ejemplo, Hilda Mamani, a ver, tú vas a exponer el anuario 2014, tensiones y tendencias en la cultura digital, de la página 11 a la página 19. Percy Mamani, tú vas a exponer el storytelling y difusión cultural, de la página 47 a la 67. Es decir, del anuario 2017, Percy. Tú vas a exponer del anuario 2017. Ever Manuel Díaz, tú vas a exponer Big Data en las humanidades digitales, ¿ok? Y de la página 68 a la 78 del anuario 2017, Ever Manuel. Mónica, Yane, tú vas a exponer el futuro de las redes sociales, anuario 2018, ¿ok? Del anuario 2018. Elías Mamani, tú vas a exponer el lector en la era digital, del anuario 2018. Y Jenny Rudy García, vas a exponer del anuario 2019 el podcast en el sector cultural, el podcast. Es importante tener este tipo de lecturas porque tenemos que innovar en nuestra práctica pedagógica, colegas. La innovación es fundamental. Entonces son ustedes los que van a, digamos, la siguiente clase exponer estos anuarios.
Y el encargo, la próxima clase, todos, ¿qué vamos a presentar? La próxima clase, todos vamos a subir al Padlet un podcast, ¿ok? Un podcast vamos a... ¿De qué? Sobre el enfoque intercultural. Imagina, a ver, imaginen ustedes que quieres convencer a tu audiencia sobre el enfoque intercultural para todos, la educación intercultural para todos, en un minuto. ¿Qué le vas a hablar? ¿Qué le vas a comentar? ¿Quieres convencerlos sobre que no sea racista, no sea discriminador? O no sé, de repente quieres hablar de otro tema. Tú decides, tú eres libre, tienes que ser creativo. Vas a hacer tu podcast, pero acá el criterio es lo siguiente, mire, vas a grabar con tu propia voz, no te olvides. Y puedes grabarlo en cualquier aplicativo. Por ejemplo, el Anchor, sería bueno que indaguen qué es el Anchor. En el video, en los videos de YouTube, yo grabo ahí en el Anchor mis podcasts. O si no, en el WhatsApp nomás, ¿no es cierto? U otro medio. Tú ve dónde lo grabas. El podcast, no se olviden, es de 1 minuto. Y por favor, estoy hablando de la educación intercultural. La anterior clase les pedí que hagan del PEN y algunos han estado hablando de la EVA. Y no puede ser, tenemos que comprender. Hoy vamos a trabajar de la educación intercultural o del enfoque intercultural. Entonces, el podcast va a ser de 1 minuto. Este audio lo van a subir al Padlet. La idea del podcast, colegas, es que al inicio se presenten. ¿Ya? La idea es que al inicio se presenten, por ejemplo, este es un ejemplo referencial, ¿no? Por ejemplo, van a decir, hola, soy Ervin Sotomayor y hoy responderemos la siguiente pregunta, ¿por qué desarrollar el enfoque intercultural en nuestra práctica? O sea, tú preséntate así y después de presentarte rápido, comienzas a hablar sobre el tema, ¿no? Puede ser responder la pregunta o plantear el tema con tus comentarios, argumentos y luego cierras. ¿No? Y dices, nos vemos el próximo podcast, no sé, o sea, cierra también el podcast, haz de cuenta que estás haciendo tus podcasts y lo vas a publicar, y es sobre el enfoque intercultural, ¿ok? Entonces, ese es el encargo, ya les vamos a enviar todas estas tareas al WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias, yo les agradezco nuevamente, espero que les haya agradado la clase, y nos vemos el siguiente sábado, ¿ok? Cuídense gracias, bastante. profesor Ervin. Gracias, profe, gracias, colegas. Cuídense, nos vemos. Gracias, profesor, gracias, colegas. Hasta luego, profesor Ervin.